No te olvides de suscribirte al canal, darle like, compartir y activar la campanita para que YouTube te notifique de nuevos videos que subimos de lunes a viernes sobre temáticas jurídicas y de psicología. Muchas gracias por hacer crecer nuestro canal. Ahora sí, vamos al tema de hoy. Derecho penal, parte general. Fines del derecho penal. Vamos a desarrollar lo que es la eficacia, el servir de garantía al ciudadano, la prejudicialidad de la ley penal, el derecho administrativo, el derecho penal penitenciario, el derecho penal internacional. Entonces, vimos que si había culpabilidad aplicábamos la pena y si no hay culpabilidad era un estado peligroso y aplicábamos una medida de seguridad. La función del derecho penal era proteger bienes jurídicos y motivar al sujeto, y en los fines del derecho penal hay una distinción dialéctica entre dos fines. Tenemos la eficacia, por un lado. El derecho penal debe de ser eficaz porque es la única manera que tiene de proteger al bien jurídico, pues así puede motivar. Si el derecho penal no es eficaz, pierde su razón de ser. La única arma que tiene el derecho penal es la amenaza. Si haces esto, pasa tal cosa. Si yo cumplo, no pasa nada. Sin embargo, hay una tensión dialéctica que existe entre una cosa y otra, que no se corta por una u otra, sino que tiene que llegar a dos finalidades en equilibrio de la aplicación del derecho. Y por otro lado, servir de garantía al ciudadano, es decir, ¿a quién le voy a proteger el bien jurídico penal? Debe de ser la aplicación del derecho penal eficaz, pero no puede ser violatoria de las garantías constitucionales. Por ejemplo, se acaba de asesinar a alguien. Es Juan, el de la esquina. ¿Puede la policía ingresar a la casa de Juan? No, previamente necesita una orden de allanamiento por el juez para poder ingresar a la casa de Juan. Sin embargo, si el legislador quisiera poner ahora la pena de muerte, no puede, porque hay cláusulas pétreas constitucionales que establecen que en aquellos países que no tengan la pena de muerte no la pueden imponer o restaurar. Esto se verá más adelante. Frente a una norma constitucional, siempre se aplicará esta norma constitucional en detrimento de lo que establece la ley penal. Judicialidad de la ley penal. En relación a la sentencia jurídica, lo que implica que un mismo hecho puede tener consecuencias civiles, laborales, penales, etc. Un solo hecho, por ejemplo, se asesina a José. Inmediatamente surgen dos consecuencias jurídicas: penal, el homicidio, y civil, el resarcimiento por el daño. Siempre frente a dos consecuencias jurídicas, la ley hace prevalecer la resolución penal. Por eso, prejudicialidad penal en relación a lo civil. En la sentencia penal, la existencia o no del hecho hace plena prueba después en el proceso civil. Por ejemplo, un accidente de tránsito lesionó a una persona mayor, le intervienen, sale del hospital, le dan el alta, viene a un control y fallece después del control por un enema pulmonar. Hace un mes y medio hubo un accidente de tránsito y supuestamente lo atropelló un auto que cruzó el semáforo en rojo. Se generan dos conflictos: si es autor de homicidio el que conducía el auto y el resarcimiento que persiguen los herederos por la muerte del padre. Si bien ambos procesos pueden basarse en lo mismo, antes de la sentencia definitiva debe de haber una prejudicialidad penal. Primero resuelvo penalmente si es autor de homicidio o no. Si lo encuentro culpable, esa es plena prueba del proceso civil. Si es inocente, lo será también para el derecho civil. A su vez, hay casos que tienen prejudicialidad civil en relación a la pena. Son aquellas cuestiones que son necesarias a los fines de determinar o no un hecho delictivo. Por ejemplo, si yo me he casado 2 veces y estoy discutiendo acerca de la validez o no de mi primer matrimonio, deberé resolver esta cuestión a los fines de determinar si cometí un hecho ilícito penal o no, en la existencia, por ejemplo, de la bigamia. Hay cuestiones que necesitan previamente la sentencia civil, pero a su vez el juez penal puede, aun cuando no sea solicitada la sentencia, resolver sobre el daño y ordenar la reparación por el daño. Pero en la práctica eso no sucede, porque en la práctica la víctima del delito se puede convertir en querellante particular para impulsar la prejudicialidad penal y en actor civil para el resarcimiento del daño. Por ejemplo, llevar las dos acciones conjuntamente a sede penal. Derecho administrativo. En el derecho penal que protege bienes jurídicos, los bienes jurídicos tienen dos postulados: los que pueden ser de las personas o del Estado. El Código Penal empieza con la protección de bienes jurídicos de las personas individuales y luego al final protege los bienes jurídicos del Estado, administración pública, orden constitucional, democracia, etc.
La primera relación que dice el derecho penal con el derecho administrativo es que existe un compendio de delitos que lo que hacen es penar y proteger la buena y recta administración pública del Estado Nacional, como el abuso de autoridad, etc. La contravención no, porque la contravención, a diferencia de los delitos que protege bienes jurídicos que considera tan importantes, que su vulneración necesita de la protección del derecho penal. Sin embargo, en la administración pública necesita para que el ciudadano de la administración, para el cuidado de la administración, poner sanciones a ciertas conductas que no tienen la entidad necesaria de tomar otra vía del bien jurídico penal, pero que son necesarias para que la administración pública camine. En este caso, esos que no son bienes jurídicos penales, pero que son necesarios para que la administración pública funcione, son los denominados contravenciones. Estas son parte del derecho penal contravencional y tiene otra forma de aplicación que es el código de sanciones. Por ejemplo, voy conduciendo mi auto y paso el semáforo en rojo, hay ahí una contravención. Ahora paso el semáforo en rojo y mato a Juan, hay ahí un delito. Entonces, depende de la conducta que realice. Si ataco un bien jurídico, voy al derecho penal, y si no, existe una serie de faltas que son del derecho contravencional, que protegen la administración pública, pero que no llevan la entidad de bien jurídico. Una cosa son aquellos bienes jurídicos que protege el Estado, que son los delitos del derecho penal, y otra la que dice el derecho penal a los fines de la investigación que utiliza, por ejemplo, la policía. En Córdoba, el Poder Judicial Policial no utiliza la policía administrativa para la investigación, sino que se ha creado la Policía Judicial, que depende del Poder Judicial y que se utiliza para la investigación de los hechos delictivos. Es diferente a la Policía Administrativa. Cuando van a una comisaría van a ver que al lado, o no bien ingresan, hay un lugar que se llama Unidad Judicial número tanto. Esa es la Policía Judicial. Y lo que es el derecho penal penitenciario es administrativo. Una vez aplicada la sanción penal, consecuencia o medida de seguridad, quien la ejecuta es este órgano que corresponde al derecho penal penitenciario. Y por último, derecho penal internacional son todas aquellas normas, tratados que incorporó la Constitución que justamente son de aplicación internacional. Por ejemplo, trata de blancas, Convención de los Derechos del Niño, etcétera, que tiene toda una estructura que se verá más adelante, que forma un marco constitucional para la aplicación del derecho penal en todo el país. Por ejemplo, está prohibida la pena de muerte para aquellos países que no la tienen más y es imposible aplicarla. Otro ejemplo, la vida tiene una protección desde la concepción. Entonces, eso va generando desde el punto de vista del derecho internacional límites a la aplicación del derecho penal en cada uno de los países. Pero a su vez está el derecho penal internacional construido por la Corte Internacional Penal, de manera que frente a un Estado que no aplica su derecho penal, esta Corte resuelve el conflicto que haya sucedido penalmente dentro del tribunal en la aplicación de la ley penal. Cada Estado tiene su ley penal y la aplicación de acuerdo al territorio que le corresponde, y es imposible aplicar la misma pena en otro hecho que corresponda a otro Estado. Sin embargo, frente a la omisión de este Estado que viola la ley penal, la Corte Internacional, insisto que se va a ver más adelante, lo vamos a desarrollar más adelante, puede ella expropiarse del conflicto de este Estado y resolverlo en los delitos de, por ejemplo, lesa humanidad.